5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Hola y bienvenidos una vez más a este canal del Caradura Oficial. Este canal tiene como principal función mostrarles a ustedes proyectos autosostenibles, proyectos agropecuarios, proyectos ecológicos, pero sobre todo como una persona de la ciudad como yo y como muchos de los que me están viendo en este momento han decidido irse para el campo a comenzar una nueva vida. ¿El por qué? Porque este mundo está en convulsión y muchos tenemos la intención de que nuestras familias tengan una transición diferente dentro de este cambio. Este mundo no se va a acabar, y eso se los digo de una vez. Este mundo simplemente está cambiando un ciclo, está cerrándose un ciclo y comenzará otro nuevo. ¿Que es político? Sí, pero sobre todo más que político es algo mucho más profundo que viene desde la divinidad y desde el inframundo. Vivimos en un plano dual y pues en este momento ese cambio hace que todo se revuelque un poco más. Nosotros estamos entre medio de todas esas dos luchas de dualidades donde simplemente somos como una olita o una onda de agua en medio de un lago cuando tiramos una piedra. Nosotros tenemos que acoplarnos a todo esto. Ojalá este mundo fuera diferente, fuera para nosotros los seres humanos también mucho más fácil comprender todos estos cambios y acoplarnos espiritualmente, sobre todo en el plano espiritual, para hacer también de este un mejor planeta. Yo quiero hacer una aclaración muy importante. Este programa no es fácil para mí porque, pues, a pesar de lo que ustedes puedan creer, yo no quiero ser un remanente de ningún canal ni de ningún otro programa. No quiero ser tampoco una copia de ello. Simplemente estoy siguiendo a mi corazón y estoy siguiendo la misión que me ha tocado hacer desde muy pequeño. Algunos de ustedes no lo saben, pero desde muy pequeño he tenido la oportunidad de tener un contacto astral y onírico con otras entidades, digámoslo, angelicales y celestiales. Ellos me han guiado a través de mi vida y yo soy lo que soy gracias a eso. Yo estoy muy agradecido con Dios, estoy muy agradecido con el universo de haber tenido esa oportunidad y de seguirla teniendo. Y siempre fui una persona que quise ayudar a todas las personas que estuvieron alrededor mío, de la manera en la que yo podía inspirarlos, de la manera en que de arriba me iban guiando para que guiara a esas personas. Y por eso incluso en Alemania me llamaban el arregla problemas. No estoy haciendo algo diferente, simplemente ha cambiado el medio. Y este medio es un poco más masivo y vengo teniendo presiones no solamente de parte de ustedes que quieren que haga este tipo de alertas, sino también de arriba, que me están diciendo que no me puedo quedar callado, que ellos necesitan este canal y me necesitan a mí para difundir muchas más cosas. Este programa, tanto como este canal, se lo he entregado a Dios. Este va a ser un regalo para ustedes, pero yo simplemente soy un medio, no soy ningún vidente, no soy ningún Nostradamus, como me han llegado a decir a veces. No, yo simplemente recibo un par de informaciones, de indicaciones, y yo simplemente trato de volverlas pragmáticas con respecto a lo que estamos viviendo real y traérselas a ustedes para que se preparen, no para que tengan miedo. Ojo, importantísimo eso, no quiero que nadie tenga miedo, nunca ha sido mi intención. Mi intención es realmente crear en ustedes seguridad, porque seguridad absoluta es el sinónimo de fe. Y la fe es una de las mayores fuerzas del universo, conjunto con la mayor fuerza que es el amor. Yo lo único que quiero es que ustedes disfruten de este programa, que yo pueda a ustedes seguirles transmitiendo este tipo de alertas y que entre todos hagamos lo posible para que sobre todo nuestras familias tengan una transición más sutil dentro de este mundo que va a cambiar sí o sí.
Somos nosotros, nuestras almas, las que decidieron nacer en este tiempo de la humanidad. Y si nosotros decidimos nacer en este tiempo de la humanidad, es porque teníamos que ver lo que está pasando o porque queríamos hacer parte de ello y tratar de ayudar. Esa es por lo menos mi parte, es mi intención. Muchas personas me han llegado a decir en los últimos años conspiranoico, incluso personas que son importantes de los medios han dicho que yo he lavado cabezas, pero en ningún momento ha sido así. Hoy en día los hechos me dan la razón. No hago este programa para llevarme la razón. Créanme que por mí fuera que este mundo fuera muy distinto, fuera lleno de amor y felicidad. Pero no, es lo que tenemos que vivir y miren, todo lo que yo he dicho hace 3 años se ha venido dando y en este momento vuelve otro revolcón. De arriba me han estado en los últimos meses insistiendo mucho que tengo que volver a hacer una alerta de estas. ¿Por qué? Me dijeron muy claro, en el 2023 va a voltear el planeta 3 veces de cabeza y entre medio otro par de veces más pequeñas. ¿Qué significa eso concretamente? Vamos a irlo descubriendo. A mí me van dando por segmentos las cosas. Muchas de las cosas que empezaron a ocurrir hace 3 años me lo mostraron hace 17 años y yo no las entendía en su momento, simplemente guardé para mí en mi archivo como toda esa información y después empezó a tomar forma más o menos un año antes de que empezara la pandemia y precisamente han ido guiándome y eso es lo que queremos en este momento, darles una alerta nueva a ustedes. Este año, el 2023, hasta finales del 2024 van a ser unos años muy confusos, de muchos cambios, donde la humanidad va a tener muchos golpes, digámoslo así, y lo único que ellos pretenden es que simplemente sea más llevadero. ¿Por qué? Porque el dolor es lo que más daño le puede hacer a la fe y al amor, y eso es lo que no quieren precisamente arriba, eso sí es lo que quieren los de abajo. Entonces, lo único que pretendo con esto es que ustedes se acerquen más a Dios, entiendan la fe desde otro punto de vista, no solamente desde el punto eclesiástico religioso, sino también desde el punto humano, cómo nosotros hacemos práctica de esa fe, ya no solamente en teoría, sino volverla de una manera más pragmática en nuestras realidades y hacerla parte de nosotros. Por eso estos programas tienen mucha connotación espiritual. Entenderán que es mi misión desde niño. Eso no viene desde que yo estaba haciendo programas hace unos años atrás, sino que viene desde niño y debo continuar con esa misión. Para eso vine y a eso estaré, dispuesto, entregado como herramienta de Dios para ustedes. ¿Qué ha pasado en este año? Esta semana precisamente hubo un gran revolcón a nivel bancario. Sabemos que el Silicon Valley Bank el 17 de marzo cerró sus puertas y sabemos que tuvo una pérdida grandísima de dinero donde este banco, que es el banco de los bancos en Estados Unidos, y me explico qué es el banco de los bancos, es el banco que le prestaba y le hacía créditos a otros bancos y sobre todo en la parte tecnológica a muchas empresas a nivel mundial era quien le daba esos créditos. Esto genera un revolcón muy grande y pues fue, digámoslo así, rescatado un poco por Estados Unidos para que las personas que tienen cuentas allí no hubieran pérdida dentro de sus ahorros. ¿Qué significa todo esto? Miren, esto es solamente el comienzo de un gran final. Viene un crash económico. ¿Y por qué viene ese crash económico? No solamente el Silicon Valley Bank, sino también el Credit Suisse Bank de Suiza vivió exactamente lo mismo. Y el Credit Suisse Bank de Suiza es otro de los bancos, pero para Europa. Es uno de los grandes bancos que le da créditos a bancos más pequeños en Europa y que por ende no solamente genera estabilidad dentro de Suiza, sino también a nivel europeo. Un continente que tenemos en este momento bajo la mira por todo lo que ha pasado con respecto a Ucrania, con respecto a desestabilizaciones internas de muchos de los países que son cabeza de la Unión Europea, y esto pues va a generar, lógico, unas repercusiones importantes dentro de la economía. ¿Qué significa para nosotros todo esto con el Silicon Valley Bank y con el Credit Suisse Bank? En Estados Unidos genera mucha incertidumbre a los inversionistas, sobre todo a los de largo plazo, aquellos que tienen inversiones en bonos, por ejemplo, de Estados Unidos, que son bonos de 2, 3, 10 y a 30 años incluso, y también genera mucha inseguridad con respecto a cuál va a ser el futuro de los bancos. Esto, a su vez, genera que tanto la moneda
sienta esas repercusiones, como también el comercio. ¿Por qué? Porque muchas de las personas, viendo precisamente estos ires y venires de la banca, tienen miedo de empezar a invertir y también de consumir. Sabemos que los bancos en general lo que manejan es un esquema Ponzi, que es muy como una pirámide. ¿Y qué ha pasado en estos últimos 3 años? Tengan en cuenta que la pandemia no solamente hizo que muchas empresas se quebraran, sino que muchas personas que eran de clase media hoy en día están en la clase pobre, y que los pobres precisamente tengan menos poder adquisitivo para poder ser consumidores. Esa pirámide está perdiendo sus clientes, esa pirámide está perdiendo su fortaleza. Tengamos en cuenta también la gran inflación que hay a nivel global. Son muchos los países que reportan esa gran inflación, donde todo está mucho más costoso, donde el aumento salarial general ha sido muy pequeño para contrarrestar precisamente toda esta inflación, lo que significa que la gente puede comprar menos cosas de lujo y se tienen que reservar a solamente o pagar el arriendo o pagar la comida en muchos casos. Es algo importante lo que estoy hablando en este momento. ¿Por qué? Porque esto no va a cambiar así de la noche a la mañana. Tenemos en este momento una crisis con Ucrania, la cual genera que todos los alimentos hayan subido en Europa y por ende también aquí en Latinoamérica y en Estados Unidos, porque sabemos que Ucrania y Rusia son uno de los países que más exportan cereales, que exportan aceites vegetales, y pues también el precio del gas, que ha aumentado tanto para Europa, genera que la producción industrial sea mucho más costosa. Ha hecho que Europa como tal pierda su competitividad, por ende su margen de ganancia, y por ende muchos de los empleados se ven con ello afectados porque su salario no sube acorde a la inflación, la cual se dispara a cada semana o a cada mes de manera silenciosa, pero acumulativa por todos los productos que van subiendo de a poquito su precio. Y si eso lo sumamos, nos damos cuenta que el consumo es casi imposible en este momento para muchas de las personas. La clase media se está perdiendo. La clase media era la más importante para precisamente hacer créditos en los bancos. Esos eran los clientes más importantes de los bancos, porque no era solamente las industrias grandes, sino son aquellos de la clase media los que hacen créditos para casa, para vehículo o para vacaciones, para ese tipo de cosas. Y en este momento nos está viendo que haya precisamente un repunte positivo a corto o a largo plazo incluso. ¿Qué más vemos nosotros dentro de esta situación? Dentro de esta situación vemos como hoy, el 22 de marzo, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, solamente subió 0,25% los puntos de la tasa de interés. Inmediatamente, cuando hubo un poquito de euforia, se subieron los mercados, pero de inmediato también bajaron después de la rueda de prensa. ¿Qué estaba pronosticado? Se hubiera deseado que hubiera sido un 0.5, ¿cierto? Un 0.50% de los puntos básicos, para que se viera un poquito más de inyección, digámoslo así, hacia esa crisis bancaria. Los bancos no son solamente el Silicon Valley Bank y el Credit Suisse Bank los que están en riesgo, son muchos otros bancos medianos y pequeños. Y esto genera una gran incertidumbre en el mercado. Lo vimos porque hoy, aunque se dio una pequeña gotica de agua en una piedra caliente, que fueron ese 0.25% de alza en las tasas de interés, eso no asegura a las personas que a largo plazo todo esté asegurado. El mismo Jerome Powell, en medio de las preguntas que le hacían los periodistas, no sabía dar una respuesta concreta. Realmente él también, y toda la banca y todo el mundo en este momento está en una gran incertidumbre. Están habiendo cambios muy súbitos dentro de la economía. Pero luego de esa euforia, mientras se daban esas, entre comillas, buenas noticias por parte de la Reserva Federal, en medio de la rueda de prensa, mientras Jerome Powell iba conversando, iba diciendo y respondiendo las preguntas de los periodistas, créanme que hubo una baja en el mercado y, por ejemplo, el S&P 500 bajó a menos 0,58% y el Nasdaq 100 bajó a 0,02%, incluso con tendencia a bajar más. Lo mismo pasó con los bonos estadounidenses.
a largo plazo, que son de 2, 3, 10 y hasta 30 años, esos también bajaron, todos por parejo empezaron a bajar, lo que significa que las personas no tienen mucha confianza en todas estas declaraciones de la Fed. Cuando esos bonos que son a largo plazo empiezan a bajar, quiere decir que yo tendría miedo de que a largo plazo mis bonos no me fueran a dar el rendimiento que yo esperaba. También se dijo que la inflación iban a tratar de mantenerla bajo el 2%, pero Jerome Powell mostró de todas maneras mucha inseguridad en sus respuestas porque él mismo decía que no se podía saber qué iba a pasar, que esto era algo muy prematuro, que lo que pasó con el banco de Silicon Valley Bank la semana pasada fue algo a muy corto plazo y que todavía no se puede analizar qué va a ocurrir realmente dentro del mercado y con los otros bancos. Como les digo, tengan en cuenta que muchos bancos medianos y pequeños están en este momento en problemas. Hubo una gran entrada de dinero de Estados Unidos a la economía y eso también hizo que todo empezara a tambalear un poco más. La falta de créditos, porque las personas no tienen para hacer créditos, la falta también de consumidores y por sobre todo las crisis que hay en este momento en Europa, que ha hecho que cierren muchísimas de las empresas. Algún día también les reporté que muchas de las empresas alemanas estaban cerrando, incluso hasta 11 empresas por semana se declaraban en bancarrota. Eso, lógico, ha generado una inestabilidad grande en la economía mundial. También, ¿qué es esto? Esto es la solución, el subir las tasas de interés. Créanme que es una gotica en una piedra caliente. ¿Por qué? Porque realmente se está inyectando un poco más de tiempo a lo que viene en caída. Eso es como si fuera un avión de 2 motores y esos 2 motores están prácticamente destruidos y lo único que hicieron fue darle como un impulsito más a esos motores antes de que se acaben de destruir y empecemos a planear hacia abajo. Así lo veo yo. ¿Qué es importante para ustedes? Es importante que se den cuenta que la economía está cambiando. Hace 3 años yo les dije a ustedes, por favor, traten de comprar oro físico y escóndalo como lo hacían los viejitos. Hoy en día he tenido muchas personas que me han parado incluso en la calle a preguntarme que qué hacen, porque no les están vendiendo oro. Los bancos de la República han disminuido mucho la venta de oro. Los vendedores oficiales de oro certificado también han frenado esas ventas. Entonces las personas están viendo un poco a gatas para adquirir el oro como tal. La economía no se va a caer de aquí a mañana, lógico que no, pero sí va a tener un remesón fuerte, lo que implicará que los costos para nosotros en general se van a aumentar y que tenemos que también ser consecuentes con ello. Ahí viene de nuevo la posibilidad de ustedes, si tienen una tierra, si tienen una finca, si están ya en un proyecto autosuficiente, empiecen a tener reservas de carne. Yo, por ejemplo, he decidido que en los próximos semanas o meses, lo más rápido posible, voy a empezar a montar una cría de conejos de carne para tener reservas de carne. Lo mismo que quiero tener unos cerdos criollos, no cerdos monos blancos, son muy complicados, son muy delicados, hay que tenerlos con vacunas, hay que tenerlos en una situación de demasiado aseo, algo que implica también costos, pero pues quiero unos criollos así guerreritos, que no necesiten vacuna, que no necesiten partero para estar pendiente de ellos cuando tienen sus lechones y tener ahí una reserva de carne. Si llegan a venderse, muy bien, espectacular, carne para otras personas, pero si llega un momento crítico, eso es reserva de carne para mí. Entonces, tenemos que ser consecuentes con todo lo que está pasando en este momento. ¿Qué más seguimos con nosotros? ¿Qué más seguimos acá con este tema? Espérense que se me perdió aquí el mouse. Listo. El Nasdaq, listo. Ahora, otros problemas muy importantes. Y es que no solamente estos bancos que hemos nombrado están en problemas, tengamos en cuenta también que Inglaterra, el Reino Unido, realmente tiene en este momento el problema del Brexit, el problema de que Irlanda quiere separarse de ellos, es algo que va a seguir ahí sonando. Tenemos también que la libra esterlina ha perdido su valor real, es un valor que en este momento es superficial, pero ha perdido muchísimo su valor precisamente por su Brexit, precisamente por sus decisiones, por los cambios de ministros que han habido. Entonces eso también afecta. Y también Francia, uno de los países cabeza de la Unión Europea, se encuentra en este momento en grandes revueltas, en grandes protestas, y es algo
algo que no ayuda muchísimo a la estabilidad de ese país ni de la Unión Europea. En Alemania también han habido protestas este año, van a seguir con protestas, por lo que sé y entiendo, incluso muchas de las personas están en este momento comprando comida a 25 años, o sea, comida que no es perecedera y que dure 25 años. Algo se viene tramando entre líneas porque son personas que cuando actúan así es porque saben un poquito más de lo que nosotros sabemos, entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Qué se viene este año? Como les digo, según lo que me informan a mí de arriba, es que de mitad de año en adelante vamos a dar revolcones mucho más drásticos y a final de año viene posiblemente un revolcón mucho más fuerte. ¿Qué podría ser? Podría ser que ya estallan entonces guerras mucho más generalizadas en Europa a raíz de lo de Ucrania y Rusia. Tengamos en cuenta que no es solamente Rusia y Ucrania los que están peleando en este momento, sino que hay otros poderes detrás de cada uno de ellos inyectando precisamente no solamente plata, sino dinero, sino armamento y pues logística y muchas cosas. O sea que prácticamente se está viviendo la guerra en un frente, pero que está apoyada por muchos otros más. Prácticamente estamos en una guerra ya global, ¿ya? No decretada, pero prácticamente así es. ¿Qué consecuencias traiga eso para nosotros? Lo veremos. Lo que yo sí les digo es, prepárense, traten de estar sobre todo muy en paz con ustedes mismos. Esto no es para generarles a ustedes miedo, esto no es para generarles a ustedes angustias ni ansiedades, pero sí, por favor, tengan en cuenta que debemos tomar decisiones lo más coherentes posibles con estos revolcones que va a tener la humanidad en este año y va hasta final del 2024. ¿Con qué seguimos? Listo. Recordemos que, bueno, que todo esto, pues, lo que está pasando con la banca, yo nunca lo he visto como algo fortuito. Esto es algo que precisamente por eso lo estaba diciendo yo hace 3 años. Es algo también planeado. Ellos lo que pretenden es fusionar los bancos y es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, el rival del Credit Suisse Bank, que era el UBS, acaba de comprarlo por una cifra irrisoria, menos de la mitad de lo que tenía su valor realmente el banco. Y eso lo que conlleva es que empieza a fusionar bancos. Ya no son muchos los bancos que están, sino que van a empezar a convertirse en pequeños grupos de bancos. Y a la final, pues esta Agenda 2030, la cual está pública y ustedes pueden revisarlo en el Fondo Monetario Internacional, en su página web. No es un secreto, ellos mismos lo dicen a voz pública. Lo que quieren es generar realmente todas estas situaciones para que se fusionen todos en un solo banco mundial, en una sola moneda mundial, lo que implicaría que ya perderíamos la libertad de tener el dinero en la mano, porque ellos también quieren aplicar a convertir todo en moneda digital para poder tener más control sobre quién recibe qué, por qué lo recibe, en qué lo gasta, en qué lugar y a qué hora lo gastó. Tengamos en cuenta que las monedas digitales que ellos pretenden poner también tienen muchas debilidades, porque pues no solamente nos quitan las libertades, sino que puede haber la excusa de un crash económico o un hackeo o simplemente se va a la red y nadie puede hacer ninguna transacción. Entonces tengamos en cuenta que eso es algo a lo que tenemos que prepararnos. Por eso las ganancias que tengan ustedes hoy en día traten de invertirlas de manera coherente. Muchas personas tienen Bitcoin, muchas personas comenzarán a comprar Bitcoin porque, lógico, con estas desestabilizaciones de los bancos, el Bitcoin tiene tal vez la posibilidad de volver a tener un pico alto de precio, ¿ya? Pero no se queden con ello, siempre se los he dicho, lo que sean las ganancias del Bitcoin, inviértalos en cosas, miren, útiles, algo que produzca comida, algo que produzca servicios básicos que muchas otras personas necesitarán y que siempre pagarán por ello. No es la hora de estar invirtiendo en, yo qué sé, en montar empresas de ropa de moda. Si ustedes tienen la posibilidad, más bien traten de ir un poquito más abajo dentro de sus perspectivas, pero mucho más grande dentro de los logros, y es producir cosas que sean básicas, indispensables, como comida, como medicina. Es un ejemplo, ¿ya? Hay muchas otras, pero pues ese es un ejemplo. Traten de lograr que esas ganancias que tengan ustedes en Bitcoin, que el Bitcoin yo creo que va a repuntar en los próximos meses, porque una corazonada me dice que esto que ocurrió hoy con la Reserva Federal va a empezar a generar también que una olla podrida se vaya destapando a finales de mayo.
puede que a principios de junio. Entonces vamos a ver esa corazonada si nos da o no nos da. Esperemos que en los comentarios de aquí a mayo podamos respondernos esa pregunta, pero por otro lado, por favor, tengan en cuenta esas ganancias de Bitcoin, conviértalas en algo sólido, en algo físico, en algo que realmente ustedes puedan utilizar o darle un mejor bienestar a su familia. Por lo menos así ha sido lo que yo les he recomendado, lo que yo también he practicado a mi manera, dentro de mis posibilidades también, son limitadas, pero pues yo sé que de arriba también me han ayudado muchísimo y Dios va a estar con todos aquellos que estén realmente compenetrados con Él. Listo. Traten de buscarse una tierra con agua propia. De todas maneras, eso es lo más básico. Tenemos la tierra, podemos empezar a sembrar comida y tenemos agua, que es vida precisamente. Listo. Ahora, también tengamos en cuenta que China cada vez se ve un poco más acorralado por la situación de no tomar una decisión con respecto a Rusia y con el conflicto de Ucrania. Por el problema que tenemos entre China y Taiwán, que China quiere volver a coger Taiwán como sea, y que pues muy posiblemente Estados Unidos también está viendo a un competidor grande al frente suyo y pues a Estados Unidos no le gustan los competidores. Entonces muy posiblemente veamos cómo empiezan a hacerle una especie de corralito a China con sanciones, con complicaciones, pero tengamos en cuenta que China es uno de los motores industriales del mundo para que otras industrias también funcionen. Así que si eso llegase a ocurrir, la crisis se va a agudizar muchísimo más en todas partes. Tengamos en cuenta que cada uno de nosotros somos también responsables de las decisiones que tomemos de ahora en adelante. Tenemos un orden y una agenda, que es la Agenda 2030. Incluso aquí en este país como Colombia se habla muchísimo de ella, los gobernantes hablan de ella, proyectan sus proyectos, valga la redundancia, a esa agenda. Y también se ha ido hablando de las ciudades de los 15 minutos. Es un hecho. Yo se los dije hace 3 años que los iban a llamar, pues que iban a ser distritos, pero pues les cambiaron el nombre, no son distritos dentro de una ciudad, sino que son ciudades de 30 minutos o de 15 minutos. ¿Por qué digo de 30 minutos? Porque ya es un hecho que la alcaldesa de Bogotá anunció que iba a dividir a Bogotá en ciudades de 30 minutos. ¿Para qué es ello? Para quitarnos a nosotros la movilidad individual, quitarnos la posibilidad de tener un auto y movernos libremente, para poder controlar todo el transporte de las personas y al final controlar quién sale de la ciudad 1 a la ciudad 3 o a la ciudad 5, ¿ya? Entonces, por eso yo siempre les dije hace 3 años, traten de salir de las grandes ciudades, váyanse para el campo. Hay una lista de 40 ciudades en el mundo, ciudades inteligentes, las cuales están dentro de este programa de convertirlas en sectorizadas. Yo les decía distritos, ellos les dicen ciudades de 15 minutos. Realmente en la práctica es lo mismo. Dentro de esas ciudades están Medellín y Bogotá precisamente. Entonces es un hecho, es una realidad, no es una conspiración, no fue una información para hacerles dar miedo. Es una realidad. Empiecen a ver coherentemente cómo van ustedes a solventar esa nueva situación. Listo, ya vamos por esa parte. Listo, y ahora, algo muy importante, traten de mantenerse al día en cuanto a impuestos, en cuanto a moras de créditos, porque esa va a ser la nueva fórmula de expropiación. Eso tiene mucho que ver con el eslogan del FMI o del Fondo Monetario Internacional: no tengas nada y serás feliz. No tengas nada y serás feliz. Entiendan lo que significa eso, ¿ya? Entonces la nueva manera de expropiación es empezar a subir impuestos para que a nosotros nos queden impagables. Empezar a subir la gasolina, por ejemplo, empezar a subir todos los anexos que tiene el mantenimiento de un vehículo para que nosotros no podamos tener un transporte individual, pero también para que empecemos a perder nuestras propiedades, nuestras inversiones. Y lógico, a nivel de casas, de fincas y demás, los impuestos van a ser una excusa para la expropiación, así que traten de mantenerse lo más al día posible, saquen de esas ganancias que vayan a tener algunos en Bitcoin, otros en sus empresas y en sus negocios, saquen de esas ganancias para prever precisamente esos gastos que se vienen sí o sí cada año, que son difíciles de llevar. Créanme, en este momento estoy pasando
por ese preciso capítulo de los impuestos a los carros, del seguro obligatorio, todo como que me llegó al mismo tiempo y no es fácil. Por eso les digo, traten de mantener siempre una reserva para ello, para que ustedes no se vean después en un futuro con problemas de, entre comillas, o llamado expropiación, más bien para que ustedes tengan todo aseguradito. Listo, ¿qué más? Viene lo más importante. Y ahora lo más importante de esto no es económico, es algo espiritual. Yo esto lo escribí porque quiero que no se me pierda absolutamente nada de lo que quiero decirles. Para mí, pues yo no soy ningún profesional, ningún presentador profesional. Yo hago esto a través de este medio, pero para mí no es fácil a veces concentrarme tanto rato con tanta información. Yo escribí esto y lo más importante es la conversión espiritual. Esto no es solamente un movimiento político incitado por profundas razones religiosas. Este espacio, vuelvo y retomo, este espacio es el más importante del video para mí. Ya les di a ustedes un informe más o menos de lo que está pasando y lo que va a pasar. Espero que también me inspiren de arriba y me muestren aquí en la tierra con hechos más cosas para poderlos guiar un poco más. Pero el punto más importante para mí de este video es netamente espiritual. Así que yo lo escribí para que no se me pierda ninguna parte de la idea. Me inspiré muchísimo, prendí una velita, oré a Dios, oré a mis ángeles que por favor a través de mi voz ustedes escucharan sus mensajes. Así que espero que realmente llegue a sus corazones. No es con la intención de herir a nadie ni tampoco de generar pánico en ustedes. Al contrario, lo que quiero es que hayan cambios dentro de nosotros a positivo para que nosotros seamos una mejor humanidad, pero sobre todo un mejor individuo. Como individuos vamos regando esos buenos valores y esos buenos principios a más semillitas, y eso es realmente la sencillez, pero la grandeza del amor de Dios, que es desde nosotros hacia los demás y que los demás también lo sigan multiplicando, llevando hacia otros individuos más. Esto es un movimiento político incitado por profundas razones religiosas. Realmente todo lo que está ocurriendo tiene muchísimo de religión, tiene muchísimo de cultos a otras religiones, no la católica, donde la oscuridad quiere recolectar la mayor cantidad de almas, y esto es una realidad. En este momento, digámoslo así, entre la divinidad y el inframundo existe un combate por quién se lleva más almas, pero nosotros mismos somos los que decidimos para qué lado vamos a servir, si nosotros vamos a servir hacia la luz o si nosotros con nuestros sufrimientos, con nuestras angustias, con nuestros dolores, vamos a servir al inframundo. Por eso el inframundo necesita la mayor cantidad de personas sufriendo para poder llevarse la mayor parte, ¿ya? Este caos no es gratis, este caos no es fortuito, este caos tiene una línea y esa línea la hemos visto. Por eso también he tenido la oportunidad de advertirles a ustedes con tantos años de anterioridad que todo esto se iba a venir, porque esto tiene de todas maneras un plan, tiene una línea, ¿ya? Recuerden que este es el momento de los profetas falsos, de las religiones falsas. El diablo tiene que vestirse de seda para poder seducir. ¿Qué significa esto? Si el diablo se presentara ante nosotros como es realmente, nosotros lo escupiríamos, apedrearíamos, lo haríamos correr, no nos acercaríamos a él y, lógico, no haríamos ningún pacto con él. Por eso el diablo tiene que vestirse de manera de seda para poder sutilmente conquistarnos. En los años 90, por ejemplo, hubo un gran auge, o comenzó ya como un auge dentro de la música, dentro de muchos más aspectos de la nueva era. Y quiero referirme hoy a la nueva era, porque yo también en los años 90 empecé a ver como algo muy bonito la nueva era, porque veía reflejada en la nueva era la explicación a muchos de los fenómenos que yo desde niño vivo, que tienen que ver mucho con el poder psíquico, que tienen que ver mucho con fenómenos, digámoslos así, de guía o de iluminación diferente a lo que las personas reciben, y yo me empecé a sentir un poco identificado, porque yo veía respuesta dentro de la nueva era a muchas de las cosas que yo vivía. Pero
Hoy en día me retracto de ello porque me di cuenta de la trampa que es. Suena muy bonito, suena muy armonioso, suena muy constructivo para el individuo, pero realmente te aleja de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú te pones a analizar la nueva era, la trampa que tiene es que te individualiza. Comienza a decirte que tú puedes decretar lo que tú quieras porque sí, que tú te mereces las cosas porque sí, que tú simplemente es poner fuerza psíquica, decretarlo, visualizarlo y las cosas se te darán. Ojo, ahí está la trampa. Nos individualiza, nos convierte en egocéntricos, hace que nosotros nos creamos semidioses y que estos semidioses que ya nos creemos nosotros simplemente recibamos las cosas porque nos sentimos merecedores, sin realmente tener en cuenta con humildad cuál es el plan divino de cada uno de nosotros dentro de este planeta. Perdón ahí por los mosquitos, pero ya estoy en el campo y ya está llegando la tarde, entonces empiezan los mosquitos a molestar. No importa, hay que seguir. Entonces, ¿qué pasa con ello? Miren, la humildad del corazón es precisamente entender que somos parte de un plan divino, sea en la condición que cada uno de ustedes se encuentre. ¿Por qué? Unos dirán, ay, pero yo soy pobre y otros son ricos. Usted dentro de su pobreza está inspirando a personas a que sean más fuertes, a que tengan fe. Créanme que en mi vida también he tenido momentos muy difíciles en todo sentido, en todo ámbito, pero me he dado cuenta de eso, que precisamente Dios me pone en esas situaciones para que inspire a otras personas. ¿Cómo? Con mi voluntad de seguir adelante, con mi positivismo, con mi capacidad de resiliencia y entender que soy parte de ese plan divino, así en ese momento no me vea tan bonito, así en ese momento no sea tan boyante, pero cada quien tenemos una misión en la posición en la que estemos, que Dios haya deseado que estemos. Eso se llama el verdadero autoestima. Aceptar esa condición que Dios nos da en su momento. Y ojo, eso no significa que nosotros no tengamos ambiciones espirituales o personales para salir adelante. No es eso. Ojo, que son cosas muy diferentes. Simplemente es entender en qué posición estamos y hacer lo mejor de ello. ¿Por qué? Porque somos parte del plan divino. Y Dios necesita que a veces estemos arriba, a veces estemos abajo, para también ponernos a prueba, porque todo eso también es un reto para nosotros mismos, para nuestras almas, y entender que sea que estemos arriba o que estemos abajo, nuestra forma de ser, nuestra amabilidad y nuestro amor no debe cambiar. Esa es la verdadera humildad. Humildad no es como mucha gente cree que no es tener dinero, no. Humildad es que si no tienes dinero o si tienes mucho dinero, tú sigas siendo la misma persona, con el mismo amor, entregado a los demás, entregándolo sin esperar algo a cambio, sin esperar reconocimiento a cambio, simplemente entregándolo porque te nace sentirte feliz cuando haces felices a los demás o les ayudas a que ellos sean más felices. Esa es la sencillez, pero la grandeza del amor de Dios, como yo lo llamo. Entonces, tengamos en cuenta eso, algo que es muy importante, de verdad, es esas tendencias de la nueva era, algo que ha contaminado por todas partes los medios, que ha contaminado a muchas personas dentro de sus creencias. No quiero decir que esas personas tengan un mal corazón, no, simplemente están confundidos. ¿Y cuál es el pacto que generan ellos con el inframundo? Cuando yo decreto y cuando yo quiero algo desde mi corazón, para mí mismo, o sea, como yo le digo, el amor boomerang, que tiro pero para que se devuelva, eso es amor al ego. Y algo he comprendido en los últimos meses, a través de experiencias personales y también de iluminación, que el ego no, yo lo decía que era el peor enemigo que tenemos nosotros desde que nacemos hasta que morimos, y lo dije en varios programas. Realmente no es el peor enemigo, realmente es el diablo dentro de nosotros. Nosotros tenemos a las dos entidades dentro de nosotros, al diablo y a Dios, al diablo y a Dios, cambio de mano. Pero somos nosotros los que decidimos precisamente con nuestro libre albedrío y con la humildad del corazón a quién le servimos, ¿ya? Entonces, esa es la pequeña trampa que existe. Muchas personas con vidas dobles, donde quieren mostrar en las redes algo muy diferente a lo que realmente están viviendo, y que no es el problema de que muestren lo uno o que muestren lo otro, no. El problema es cómo decretan eso, cómo se generan unas falsas expectativas que realmente no se les van a devolver porque no es puro amor boomerang. Yo tiro para que se me devuelva. ¿Y qué pasa? El diablo te va a dar a ti una carnadita
pero después te va a quitar y vas a quedar con más vacíos, con más depresiones, vas a quedar más confundido, y ese es realmente lo que necesita el inframundo, que tú sufras. Entonces, son pactos muy sutiles que nosotros como sociedad, sin darnos cuenta, a través de un teléfono, que es una herramienta, yo la puedo utilizar para el bien o para el mal, es una herramienta simplemente, ha hecho que muchas personas, y sobre todo la gente muy joven, ha comenzado a vivir una segunda vida solamente por la ansiedad de tener likes, por la ansiedad de tener seguidores, por la ansiedad de mostrar lo que ni siquiera son, solamente para que la gente diga, ay, cómo te veías de bonita en esa foto, pero realmente no están mostrando qué son realmente por dentro, donde le están dedicando tanto tiempo a verse en las fotos, a verse en esas publicaciones, que están dejando tiempo para orar, están dejando tiempo para otras prioridades familiares, están dejando el tiempo, lo están perdiendo para tener otras prioridades como misión personal hacia Dios y hacia la humanidad. Entonces miren cómo en este momento los distractores están muy bien vestidos, están muy bonitos, muy de seda, pero realmente generan un gran hoyo en esta dualidad espiritual que estamos viviendo, en este cambio que estamos viviendo. Lo único que los invito a ustedes es que por favor se pregunten a ustedes mismos, ¿qué tanto están dispuestos ustedes a luchar por el verdadero amor de Dios? ¿Qué tanta humildad y valentía tienes para recorrer un camino errado? ¿Qué tanta humildad y valentía tienes para reconocer un camino errado y corregirlo, incluso yendo en contra de las convenciones sociales? ¿Cuál es tu verdadera disposición a vivir el amor desde tu corazón hacia los demás, sin esperar beneficios o halagos de terceros a cambio? ¿Qué tanto vas a correr con la corriente amorfa de un sistema socialmente constituido, alejándote de la verdadera solución espiritual? Mire, nosotros somos inmensos generadores de energía, con un libre albedrío. Esa es la composición de nosotros, que decide a qué polo vamos nosotros a servir o alimentar. Así que dentro de nosotros está la energía y dentro de nosotros está el poder de decisión. Es de nosotros la responsabilidad de tomar una decisión coherente a quién queremos servir. Yo desde muy pequeño, y me he ratificado varias veces en mi vida, quiero ser soldado de Dios, guerrero de luz. No sufran, traten de tomar las decisiones de tal manera que sean con el amor de Dios para que ustedes no sufran. Cuando ustedes sufren, lo que hacen es alimentar al inframundo, que en este momento está recibiendo y recibiendo y recibiendo muchísimo de ese alimento, muchísima de esa energía que generamos nosotros. Como les digo, somos un generador de energía, el cual es neutral y que se pone de un polo o del otro dependiendo de nuestro libre albedrío y de nuestra conciencia. Hay que abrir conciencia, sobre todo, quitarse el velo del alma, no del espíritu, sino del alma, que es la conciencia profunda. Encomiéndense con humildad a Dios, a los ángeles y a esa energía femenina que es la Virgen María. Háganlo con profunda devoción. Háganlo con conexión psíquica también, porque es que no es en vano, no es falso que la parte psíquica o que el poder psíquico realmente sea un amplificador de deseos y de energías, pero como les digo, utilícenlo con la humildad del amor de Dios, para que generemos cada uno dentro de nuestro pequeño mundo un espacio de luz que se vaya contaminando a los demás. Y no es un solo día que debemos mostrar esa constancia para querer tener iluminación y las directrices de un plan divino, sino es entregarnos el mayor tiempo posible. Es en el momento más necesitado, donde el universo, Dios, la luz, necesitan que todos oremos, que todos entremos en una cadena de energía, que se convierta en una conciencia colectiva, que todo lo que nosotros deseemos sea algo colectivo y que cuando lo hacemos cada uno desde su casa, estamos generando una cadena de luz. Es muy importante esto. Este ciclo va a hacer que cambie el mundo, vamos a cambiar, vamos a comenzar una nueva fase. ¿Cuándo será? No lo sé. ¿Cómo será? No lo sé, pero simplemente sé en qué punto estoy hoy. Entonces utilicemos el día a día. No es importante qué hemos sido en el pasado, no es importante qué vamos a hacer en el futuro. Realmente el amor de Dios es hoy, aquí y ahora mismo. Debemos de tomar esas decisiones aquí y ahora mismo, hoy, por nosotros y por los demás. No siendo más, y habiéndole entregado este programa con mucho amor
a Dios, a los ángeles, a la Virgen María y a ustedes sobre todo, que son las personas que queremos que llegue este mensaje. Por favor, denle un like a este programa, compártanlo, suscríbanse al canal del Caradura, dejen que corra todo este video. Yo sé que va a quedar largo, pero es necesario que tengamos las 4.000 horas de reproducción para poder hacer en vivos. Quiero poder chatear con las personas como antes lo hacía, quiero poder interactuar, incluso mucho más de lo que podía hacerlo antes. Quiero tener también los comentarios de ustedes para ver cómo sienten ustedes este programa, cómo lo entienden, qué expectativas tienen también del programa, no solamente de la parte de autosuficiencia y del agro, sino también de esta parte espiritual. Yo no voy a dejar de hacer estos programas espirituales, es importantísimo para mí, pero van a ser combinaditos, unos y uno, y uno y uno, y uno y uno, ¿ya? Entonces, espero sus comentarios, espero que se inscriban, tengan en cuenta que en la descripción de abajo tenemos unos links para hacer donaciones, tanto de PayPal como de Patreon, y los que quieran entrar al canal de Instagram, de Telegram, perdón, pueden hacerlo a través de Patreon. Es una pequeña donación, pero entiendan que con eso queremos construir un poco más este mundo autosuficiente para poder mostrarles a ustedes. De todo corazón, con toda la humildad, les digo que muchas gracias por haber estado atentos a este programa y les envío un gran abrazo de luz de parte de mi alma para la de ustedes. Somos guerreros de luz, somos el canal del Caradura Oficial. Gracias por estar con nosotros.